Ok. Pero se me olvidó leer lo que me dijiste. No te preocupes, de todos modos, bueno, yo espero que sí nos dé tiempo a avanzar, pero te va a ayudar a orientarte un poquito mejor. Sé que está un tanto lento esa parte, pero nos va a ayudar. Bueno, ayer me faltó agregarte esta parte. Dentro de las moléculas orgánicas, que son las que tienen las proteínas, en las proteínas enzimáticas, mejor dicho, en las enzimas, vamos a tener diferentes uniones a las enzimas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que podíamos tener enlaces ayer? Que teníamos enlace covalente y enlace covalente simple, enlace iónico. No te expliqué el metálico, pues prácticamente es la unión de un metal con otro metal. Eso es lo que es un enlace metálico, pero no es tan abundante en la naturaleza como un enlace iónico o enlace covalente. En las enzimas, la unión es mediante un enlace covalente con el sustrato. Y también podemos tener uniones de enlace no covalente. De ahí vamos a tener la diferencia de dos cuestiones. Uno que se llama coenzima, que va a ser exactamente algo que va a hacer que se active la enzima, y el grupo prostético, que va a ser prácticamente por cómo está conformada la enzima, es decir, que es una otra enzima, otra proteína. Por ejemplo, una enzima que catalice a otra proteína, eso lo podemos determinar como grupo protético. Nada más lo menciono. Igual esto no me quiero detener mucho en un momento porque para razones de fisiología tal vez lo utilices, pero no tanto, más que el funcionamiento como tal de las enzimas. Y me faltó mencionarte acerca de esta coenzima. Quiero que la tengas así presente, ya sé que se ve toda rara y grandota, pero la vamos a utilizar y la vamos a volver a mencionar cuando estemos hablando del ciclo de Krebs. Porque pues está presente en todo el proceso metabólico, que me imagino que tú ya lo has escuchado, y esta se caracteriza porque tiene un componente que es muy electronegativo, que es esto que está aquí, que es el azufre, y el azufre va a ser un elemento muy electronegativo e incluso va a tener características muy únicas. Este azufre, al igual que el hidrógeno, también puede formar puentes. Estos puentes se llaman puentes disulfuro. Un azufre que se una con otro azufre y formarlos. Y además, esta enzima tiene esto, que son grupos fosfato. El fosfato le va a dar mucha energía a las enzimas, lo que hace que esta coenzima actúe dentro del ciclo de Krebs. Nada más la menciono y la vamos a mencionar cuando hablemos un poquito más acerca del ciclo de Krebs. Bueno, pero nos falta platicar acerca de cómo es todo este proceso, qué pasa cuando las enzimas no pueden actuar, porque hay momentos en que las enzimas tienen que parar o incluso por algunas otras sustancias o algún proceso patológico es que se llegan a, pues, detener. Entonces, vamos a tener dos tipos de inhibición irreversible e inhibición reversible. Ahí es lo que te platicaba del famoso envenenamiento, porque la inhibición irreversible, la enzima prácticamente queda inútil, no la podemos volver a utilizar, es de forma permanente. Cuando tenemos, por ejemplo, al eritrocito, como te decía que lo voy a volver a dibujar acá, este eritrocito está formado por hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína que más o menos hace esto. Bueno, lo estoy diciendo de manera burda, pero hace esto que estoy haciendo. Aquí está el hierro, no cualquier hierro, pero aquí está el hierro. Ahorita hace acto de fe, créeme que el hierro está así. Y entonces estas cadenas, se llaman cadenas de hemoglobina, tienen afinidad por que se une el hierro y este hierro va a hacer que se transporte el oxígeno. Gracias a que está presente el hierro, pues el oxígeno se puede llegar a quedar ahí en el eritrocito y puede llegar y realizar su función de transportar oxígeno a todos los tejidos. Cuando existe un tipo de inhibición irreversible, llega, por ejemplo, el plomo que te platicaba, y el plomo tiene características de afinidad hacia la hemoglobina. Y entonces, cuando se está produciendo los eritrocitos, desplaza el hierro y quedaría prácticamente la hemoglobina así, con el plomo. Y entonces es cuando prácticamente el plomo se llega a unir el oxígeno y ya entonces no funciona
y ya no vamos a poder tener oxígeno en los tejidos. Y entonces las personas que llegan a tener un envenenamiento por plomo empiezan a tener muerte celular debido a la ausencia de oxígeno. El oxígeno siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tiene el plomo, ¿no agarra el hierro o no hace que se distribuya? Ajá, no agarra el hierro y entonces se une el oxígeno y se queda ahí unido. Se forma óxido de plomo y queda permanente, no se puede separar. En cambio, el óxido de hierro sí se puede separar porque es especial. Y no es que directamente se forme óxido de hierro, sino que el hierro está unido, está como agarradito así, como si fuera, como cuando ponían a las personas así como en una ruleta y que estaban así agarrados de manos y pies y están girando, bueno, más o menos así está el hierro. Entonces llega el oxígeno y se va, digamos que son los cuchillos que se le van lanzando a esa persona y entonces va a ir girando y va a ir acomodando a los tejidos. En el plomo va a ser lo mismo, pero en lugar de que los cuchillos se queden ahí y se puedan sacar, estos se quedan permanentes como si se llenara de cuchillos nuestro eritrocito y pues prácticamente no llega oxígeno y mueren nuestros tejidos, empieza a haber muerte celular. Y otro término que también empieza a haber hipoxia. Y Porque, ajá. nada más con el hierro hace eso para el oxígeno. No. También el plomo puede llegar a unirse a otras partes donde se encuentra el oxígeno. Por ejemplo, puede desestabilizar la membrana o dentro de la membrana plasmática de nuestra célula. Bueno, tenemos aquí nuestra célula y aquí vamos a tener líquido. O sea, independientemente de los organelos, va a haber líquido intracelular. El plomo puede llegarse acá y adherirse a tal vez un oxígeno que estaba por ahí pasando o un hidrógeno que estaba pasando en la cadena transportadora de electrones y se desestabiliza la célula. O sea, ese es el caso más común, pero que no fuera plomo, por ejemplo, fuera mercurio, en lugar de unirse a las cadenas de hemoglobina, se puede unir, por ejemplo, a una enzima que se encarga de, de procesar la glucosa y entonces se une este mercurio y entonces la célula ya no puede funcionar, ya tiene demasiada glucosa, ya no puede descomponerla y ya no se lleva a cabo el ciclo. ¿Por qué menciono glucosa? Porque cuando hablamos sobre carbohidratos son los más importantes para obtener energía, es nuestra primera fuente de energía siempre. Por eso cuando comemos, pues casi todo lo que comemos tiene carbohidratos y entonces rápidamente nos sube los niveles de energía, decirlo así, y entonces ya estamos activos. Bueno, no sé si tienes más dudas. Bueno, es que, por ejemplo, dices que el hierro hace que el oxígeno se quede en el eritrocito. O sea, ¿nada más se puede con el hierro o hay algún otro que Ok. también haga eso? No solamente el hierro ayuda, también ayuda la vitamina B12. Espero no estar equivocándome. El ácido fólico. El ácido fólico también ayuda a que la hemoglobina se forme y le dé forma al eritrocito y se pueda fijar el oxígeno. De hecho, el hierro no solamente es importante, también la vitamina B12 o el ácido, creo que sí, espero no estar equivocándome en la vitamina, o el ácido fólico, que es lo que va a ayudar a que se fije y le dé forma al eritrocito. En dado caso de que no tenga hierro o tenga una insuficiencia de hierro o una insuficiencia de ácido fólico, empiezo con un proceso que se llama anemia y prácticamente es la deficiencia en la capacidad de mis eritrocitos o en la cantidad de mis eritrocitos. Los glóbulos rojos puedo tener diferentes tipos de anemia, desde anemia ferropénica, anemia megaloblástica, que es la deficiencia de los del ácido fólico, o también puedo tener anemia hemolítica, que prácticamente es la destrucción de los eritrocitos. Puedo tener una anemia causada por algún proceso infeccioso, o sea, mis eritrocitos están normal, pero empiezo a disminuir su producción. Puedo tener anemias por culpa de algún problema cancerígeno, por ejemplo, tener leucemia y al mismo tiempo tener anemia, porque mi médula ósea produce demasiados glóbulos blancos y entonces ya no produzco eritrocitos, o también puedo tener cáncer, bueno, otro tipo de leucemia que es causado por las malformaciones de eritrocitos, pero estos como están mal,
pues también puede ser. O puedo tener anemias porque mi proteína, que es la hemoglobina, no se produce de manera correcta. Hay un problema en las cadenas y en lugar de estar estiradas, una está floja. Y entonces no fija la cantidad suficiente de oxígeno o no lo fija bien y entonces empezamos con problemas de anemia y incluso pues estamos mareados. Bueno, una de las características principales es que estamos mareados, tenemos sueño, incluso podemos llegar a tener problemas como de memoria, de concentración. Si somos mujeres tenemos periodos abundantes o nada de periodo, o bueno, amenorrea o disminorrea. También podemos llegar a tener ausencia o disminución de nuestro periodo menstrual. De hecho, nuestro cuerpo habla mucho. Por eso te mencionaba que las proteínas así son muy importantes. Esa anemia donde tenemos un daño en las cadenas de hemoglobina es genético. Y ese tipo de anemias no son tan comunes en México, pero existen, se llaman talasemias. Las talasemias se van en función de qué cadena de hemoglobina se dañó. Vamos a tener 4. Cadena alfa, alfa y beta, y podemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y dependiendo de dónde se encuentre, es la clasificación de la talasemia. Pero es un tema así súper extenso que supongo que verás en hemoglobina. Y solo entonces, ¿Sí? cuando una mujer tiene un periodo muy irregular de meses o de años, ¿es por eso? No precisamente. Puede ser porque puede que tenga anemia e incluso sus periodos son muy abundantes. O también puede ser que sea algún problema en sus ovarios, porque los ovarios van a estar recibiendo hormonas como la GCH o la prolactina, o también o problemas en la cantidad de estrógenos. Cuando hay quistes, por ejemplo, en los ovarios, se produce una alteración en el periodo, no es constante, entonces por eso puede causarle eso a una mujer. No, cuando digo no constante me refiero un mes sí, 3 meses no. Y eso pasa por alguna malformación. De hecho, eso está muy relacionado con otra cosa que se llama síndrome metabólico, que es prácticamente que nuestro cuerpo no puede procesar bien la energía, voy a decirlo entre comillas, y existe un estado completo de inflamación. Incluso el ovario poliquístico está relacionado con hipertensión, con otra cosa que se llama hiperlipidemia, que vamos a hablar de ello más adelante, también con problemas de diabetes e incluso también la menopausia está relacionada con eso. Y todo esto nos lleva al endotelio y a la inflamación constante. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda? Sí, es que todo está relacionado. Suena como teoría conspirativa, pero todo está relacionado. Y bueno, vamos a tener también la inhibición reversible. Bueno, aquí voy a poner la imagen para que no se te olvide. Cuando hay un envenenamiento irreversible, generalmente llega a un peligro inminente o incluso puede llegar a la muerte. Puedo tener demasiados, bueno, sobre todo los metales como el plomo, el mercurio, el arsénico, bueno, el arsénico no es metal, pero, no, sí es metal, pero puedo llegar a tener problemas serios. No, algunos son muy evidentes, algunos tardan, dependiendo de qué tipo de envenenamiento sea o de qué inhibición sea. ¿Y por qué me refiero a que tardan? Por ejemplo, si yo ingiero gran cantidad de plomo, empiezo a tener ese problema. Si yo ingiero gran cantidad de mercurio, también puedo llegar a tener un problema un tanto rápido. Empiezo a tener algo que se llama cianosis, en mis extremidades se empiezan a poner azulitas, no mal recuerdo ese es el término, y entonces empiezo a tener algún problema de que mi tejido pues empieza a necrosar. Como deja de tener oxígeno, se empiezan a morir las células y como se mueren mis células, se muere mi tejido. O también el arsénico puede ser un tipo de inhibidor que no es rápido y entonces solamente los efectos se ven a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Puedo estar 3 meses consumiendo arsénico sin que yo me dé cuenta y no hay efecto alguno, no es efecto observable más que algunas molestias hasta que yo recibo una cantidad suficiente y entonces
algo. Así como los medicamentos que tengo dosis para que haya un efecto, así también pasa con los tóxicos. Todo esto que te platico es toxicología, que es el estudio de los venenos, literalmente. Ok, entonces, dentro de esto, pues también vamos a tener la inhibición reversible. Esto es muy importante porque va a funcionar para algunos medicamentos, como los medicamentos inflamatorios. Sobre todo, por ejemplo, paracetamol o incluso la aspirina. Van a estar funcionando en algunos sitios específicos para inhibir ya sea a la enzima que causa la inflamación o al receptor que recibe a la enzima que hace que todo se inflame. También eso está más complicado, pero a grosso modo es esa historia. Estos van a ser transitorios, ¿qué quiere decir? Que rápidamente, así como llegaron, así se pueden llegar a ir, y tengo 3 tipos de inhibición reversible. Estos los puede hacer la célula de manera normal, pero también lo podemos inducir nosotros. Igual, sigo a lo mismo, todos estos dependen siempre de la concentración, de la temperatura y del pH. Son tus 3 principales. Bueno, la primera que vamos a tener es la inhibición competitiva. Esta se llama así porque, como dice su nombre, los sustratos o el inhibidor y el sustrato van a competir. Aquí tengo un ciclo catalítico normal. Entonces, donde se une el sustrato encima y está activo, el sitio activo con el sustrato, se une y forma los productos. Y aquí tengo el inhibidor. Se une el inhibidor porque es muy parecido al sitio activo, se forma el complejo enzima inhibidor y no va a dejar entrar al sustrato. Aquí no va a haber productos porque el inhibidor está evitando que funcione la enzima. Entonces, se compite o está en juego el sitio activo. Entonces, por eso se llama inhibición competitiva. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cuando tengo, por ejemplo, estoy pensando en algún medicamento, cuando tomo aspirina, si no mal recuerdo, inhibe unas enzimas que son las que inducen la inflamación, pero esta molécula se va a unir a la enzima y va a estar ahí presente. Cuando desaparezca la enzima o cuando desaparezca el inhibidor o se quite, ya va a volver a funcionar la enzima. No la va a modificar, ni la va a dañar, ni nada. Si el sustrato todavía está ahí, si el inhibidor se quita, va a poder actuar y va a volver el proceso. Por eso cuando nosotros nos duele, por ejemplo, tenemos una lesión y entonces nos mandan un desinflamatorio, lo tomamos y mientras dure el efecto no me duele, lo quito o lo dejo de tomar y ya me empieza a doler. Y incluso hasta se puede volver a inflamar porque vuelve la enzima a actuar y vuelve a mandar la señal de que se tiene que inflamar. La inflamación es peligrosa, pero es necesaria porque es un método de mecanismo de nuestro cuerpo para poder funcionar mejor. Los anticuerpos mencionan mejor en el proceso de inflamación, porque cuando estamos inflamados, tenemos un lugar inflamado, pues está calientito. Y si lo tocas, pues se siente caliente o tiene diferente temperatura al resto de tu cuerpo, está un poco abultado. Es como aislar la zona donde tiene que actuar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo por eso lo hace, pero no es bueno. De hecho, es lo que está matando. El COVID está matando por causas de inflamación, porque activa todo esto así de manera rápida y te mueres inflamado. No sé si tienes dudas. No entendí bien lo de inflamado. Ok. Hay muchas formas para inflamarnos, pero prácticamente podemos tener una donde sea una antenita que recibe la señal de que se tiene que inflamar. Y entonces yo tengo aquí una antenita y mandan una señal, por ejemplo, una proteína que dice, oye, yo digo que cuando nos unimos nos tenemos que inflamar. Entonces se une a la antenita y se inflama el tejido. O hay otra donde tengo una sustancia y cuando se une con otra hace que todo se inflame. Es como si tengo, bueno, aquí tengo un globo. Entonces yo voy a soplar el globo y yo estoy mandando la señal que el globo se infle. Entonces, cuando yo estoy presente, el globo siempre se va a inflamar y pues el tejido, o sea, si este fuera mi cachete, va a crecer. Nuestro cuerpo necesita inflamarse en algunas situaciones, por ejemplo, que mi mejilla
expanda, porque si tengo alguna lesión o incluso está ocurriendo un proceso de infeccioso, puede aislar esa zona. Es como si yo tuviera aquí mi globo y voy a aislar solamente esta zona y la otra la tengo aquí normal. Y entonces donde está inflamado tengo más control de lo que está ocurriendo e incluso puedo aumentar la temperatura para que ciertas sustancias funcionen. Yo sé que todavía no lo entiendes muy bien, pero lo vas a ver más en fisiología. Ahorita nada más que ajá. Pero, por ejemplo, dices del coronavirus y hay que se inflama todo el cuerpo. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Y por eso se toman medicamentos como, por ejemplo, ay, ¿cuál es el nombre? Bueno, eso se llaman glucocorticoides, pero estoy recordando dexametasona. Ajá, dexametasona es lo que se toma, o algunos mandan eso, porque ayuda a desinflamar. Incluso cuando tenemos una infección de garganta, pues nuestras amígdalas, si es que todavía tienes amígdalas, se inflaman bastante, incluso no puedes ni siquiera hablar, se cierra tu garganta y puede ser por procesos infecciosos. No es de que no puedas, no quiera tu cuerpo que hable, sino simplemente está tratando de resolver la infección localizando el sitio donde está ocurriendo. Entonces nosotros podemos aislar ese momento para que solamente el cuerpo se enfoque en esta parte y resuelva ese problema. Y Como, por ejemplo, ¿ah? ahorita que me pasó lo de mi pierna, pues me dolía y se me hinchó, me puso dura. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, ¿Sí? sí, incluso me imagino que hasta cambio de temperatura. Si tú sientes tus manos, se sienten en una, en otra se sienten de otra manera. Ligeramente, depende de qué sea el estímulo, es la inflamación. Igual no te puedo dar más detalles porque aparte de que no estoy 100% familiarizada con ese tema porque es muy extenso, no se sabe mucho de qué es lo que ocasiona que todo se inflame. Todos estos procesos pueden ser, te digo, de manera infecciosa o por una lesión. Pero ¿cómo es que el cuerpo sabe que es una lesión o que es una manera infecciosa y que tiene que tener diferentes formas de inflamación? Hasta donde tengo yo entendido, no se sabe. Es lo que se está estudiando. No. Hay muchas cosas que parecería que sí se saben, pero no. Ah, No son sí, así, sí, de verdad. claro que sí. Y tenemos la inhibición no competitiva. Esta, pues, no es como que ocurra una competencia, dice su nombre, sino fue una casualidad. Estaba en la enzima, pero la enzima, aparte de su sitio activo, tenía otro espacio, había una manera, pues, como de inhibirla, pero no de la misma forma. Por ejemplo, aquí está mi mano. Y el inhibidor competitivo puede llegar así, bueno, con mis plastilinas, eso siempre funciona. Aquí tengo una proteína, una célula, una enzima. Y entonces, cuando se une de manera normal enzima-sustrato, pues está así. Pero en la inhibición no competitiva, pues prácticamente está esto acá y llega alguien más, bueno, lo voy a poner con otro color, llega alguien más y bloquea ese canal. Y entonces este ya no se puede unir porque hay un bloqueo espacial en este momento. Y como hay un bloqueo espacial, ya no puede entrar. Y entonces, pues se quedaría así la enzima. Tampoco va a cambiar la conformación de la enzima ni del sitio TIC. Puede que el sustrato se vaya, se elimine, o que simplemente se quede y cuando pase el efecto de este inhibidor, vuelva a actuar. Aquí ninguno va a competir, solo va a ser, yo lo digo como casualidad, sino va a llegar aquí y se va a quedar de esta manera. Y ya, no va a haber una competencia. Y voy a tener otra que es incompetitiva. Esta, tengo aquí mi enzima, pero a esta enzima le voy a hacer otra cosa. Bueno, tengo aquí mi enzima. Ajá. Y entonces, para que se una este sustrato, necesito que se una también un cofactor. Entonces, se une aquí el cofactor y entonces ya funciona enzima sustrato. Pero en esta inhibición incompetitiva no se une este cofactor, se une otro cofactor. Ay, es que se ve, bueno, es rosa, pero creo que lo voy a poner con otro color porque no se ve con este. No se une este cofactor y se une otro que se parece a ese cofactor.
y entonces se une, y como este es más grande, incluso hasta va a cambiar la forma, va a hacerlo así, por ejemplo. Y entonces, como acaba de pasar que se cayó, mi enzima ya no puede actuar porque hubo un cambio conformacional. Y si te fijas, aquí ya mi sustrato no se puede unir, no hay nada que lo sostenga. En cambio, si se une el cofactor adecuado, aquí sí puede. Si se une un cofactor que no es como se va a inhibir. A eso nos referimos con competición incompetitiva. Y como te digo, existe un cambio conformacional en la enzima. En esta sí, aquí sí hay un cambio en cómo está hecha la enzima. Bueno, cómo está orientada la enzima. No cómo está hecha, cómo está orientada. Conformacional significa cómo se va a mover. Si estaba así, ahora está así. Y simplemente por tener, por ejemplo, un brazo hacia arriba y el otro así, que es la manera correcta, y bajarla, ya no funciona la enzima. Tiene que tener también una orientación espacial específica para poder funcionar. Pero estas son muy hiper, mega específicas. Y si no funciona, ¿qué pasa? Si en este caso está funcionando con un inhibidor, pues no hay efecto, no cataliza nada. Si en el caso de que que la produje de manera chueca y no está de manera correcta, o es un problema genético, o dos, puede ser que quien la produzco está mal, como una célula cancerígena, y entonces me está dando otras enzimas que no corresponden. O si se da cuenta mi cuerpo que produjo una enzima mal de manera normal, cuando yo no tengo ningún proceso maligno, la elimino. Hay otras enzimas que se encargan de eliminar enzimas cuando se están ensamblando y dice, ok, esta no va, cortamos el pedazo que no funciona y lo desechamos. Hay como formas de poder corregir los errores, pero eso es en síntesis de proteínas, pero sí. ¿Este desecho a dónde se va? Dentro de la célula puede ser a través de una vacuola, se forman unas bolsitas y se elimina, se va hacia el torrente, bueno, no es que se vaya al torrente, sino se lleva se lleva hacia el torrente y los macrófagos o unas células que tenemos se comen eso y pues lo eliminan. O bien la célula lo puede realizar en los lisosomas. Lo vuelve una guacola, una bolsita, y se lo va y se lo come y lo degrada. Generalmente cuando ya es muy malo, o bueno, cuando no se ha terminado, generalmente es cuando no se ha terminado de hacer la enzima. Digamos que la enzima tiene que estar así, y cuando yo la estoy produciendo, en lugar de que esta palito esté así, pegué una molécula que no era y quedó así. Y entonces hay una enzima que se encarga de revisar que esté correcto. Quita este pedazo, lo corta, produce el correcto, lo pega, este pedacito se vuelve en una bolsita o se va, o se queda ahí suspendido en el aire y solo se utilizan las partes que sí nos sirven. Sé que también es difícil de ver, pero créeme que es algo parecido. Ok, entonces, cierto. Bueno, me había faltado comentarte que las enzimas alostéricas las vamos a tener en muchas funciones, que dijimos que eran las que se iban a activar como si fuera un apagador. Tenemos desde en el metabolismo, bueno, de hecho todas estas que están en el metabolismo de carbohidratos, mejor dicho, en el metabolismo de obtención de energía. Y pues son importantes porque pues van a estar midiendo muchas rutas. Vamos a tener, por ejemplo, la exoquinasa, que va a estar presente en la glucólisis o glicólisis, exactamente lo mismo, las fosfofructoquinasa, el piruvato, la quinasa, la acetilcoenzima A carboxilasa, la aspartato transcarbamilasa, el glutamato deshidrogenasa, el citrato sintasa, isocitrato y alfa, no es A, pero esto lo saqué de un libro, alfa cetoglutarato deshidrogenasa. En el ciclo de Krebs sé que suenan así como medio trabalenguas, pero siempre que escuches la palabra que termina en asa significa una enzima. ¿Cuál? Pues no sé, pero significa una enzima. En este caso, bueno, la que sí te puedo, bueno, sé dónde están ubicadas todas, pero la que es más fácil de ubicar es
o no de ubicar, sino de identificar qué hace, este es una fosfofructoquinasa. Rompe, ya, no es cierto, agrega un grupo fosfato a la fructosa. Esta está presente en la glucólisis, en la primera parte, cuando pasamos de glucosa 6-fosfato a glucosa 3-fosfato, y entonces rompe fosfatos también y demás. Pero no te las tienes que aprender. Bueno, no sé si te las, supongo que sí. 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 No, Yo te... estaba viendo el otro día un TikTok Ujú. de un doctor que decía que tomar el jugo de, por ejemplo, de una naranja así directo, hace más daño que comerte la naranja así, porque decía que tarda más tiempo en degradarse. La- Creo que dijo algo así como de las primeras, o no sé, algo de quinas, algo así. Dijo que tardaba más tiempo en degradarse. Y Técnicamente, ajá. que como no se podía degradar, que se iba quedando ahí porque la insulina o algo así Ujú. no la podía degradar, ¿no? Y es cuando hacía daño. Ah, ok. No es técnicamente que no se pueda degradar, sino que cuando hacemos un jugo de naranja, pues todos los carbohidratos que están presentes en la naranja están menos, cuando yo tengo una naranja y la parto a la minata y me la empiezo a comer, pues esos carbohidratos que están presentes en la naranja están menos disponibles porque pues digámoslo así que el jugo está rodeado pues de tejido, de fibra, por decirlo así. Entonces, cuando yo me tomo un jugo de naranja, si me tomo un cuarto de jugo de naranja, tanto las vitaminas como los carbohidratos están más disponibles, digo entre comillas, porque las vitaminas se degradan súper rápido y se pierde su efecto. Entonces, cuando yo me lo tomo, mi cuerpo sí lo puede empezar a degradar. La glucosa se va a empezar a hacer la vía de la glucólisis, pero también se va a segregar esta hormona que se llama insulina. La insulina va a bajar los niveles de glucosa en mi sangre, va a hacer que la célula, ok, cómete todo esto y produce energía, porque yo no puedo tener tanta glucosa en mi sangre, pero va a llegar un momento en que mi insulina ya no va a poder, ya no va a querer que lo produzca como alimento. Entonces va a decir el cuerpo, ok, yo estoy recibiendo un exceso de alimento, entonces tengo que almacenarlo, porque yo no sé cuándo sea un momento de austeridad. Entonces mi cuerpo va a hacer una serie de transformaciones para poder convertirlo en grasas y en tejido adiposo. Y entonces prácticamente se vuelve tejido adiposo. Lo que pasa es que hay algo que se llama biodisponibilidad. ¿Qué tan factible es que yo pueda obtener ese nutriente que tenga el alimento? Entre más licuado esté un jugo, bueno, entre más yo tenga un licuado, más biodisponible está, y entonces es como si yo me subiera 3 cucharadas de azúcar. Es más fácil para mi cuerpo degradarlo que si estuviera dentro de la naranja. Y hay un proceso, no es de que deje de funcionar la insulina, porque todos los que tenemos de manera normal nuestra insulina, pues siempre va a estar funcionando, simplemente que el cuerpo se va a llegar a acostumbrar a que tenga siempre cantidades muy, muy altas de insulina y entonces ya no puede producir, ya no puede procesar el alimento. Digo, ya no funciona de la misma correcta. Empieza a haber así como una tolerancia y ya no puedo empezar a disminuir esos niveles de glucosa. Pero tú, volviendo a ti, tú que estás de manera normal, que no, hasta donde yo sé, no tienes ningún problema en cuestión de metabolismo, por ejemplo, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En esa parte, pues estás sana. Ni tienes algo que se llama resistencia a la insulina. Tu cuerpo produce la insulina de manera normal. Si yo te tomas un jugo, eso va a pasar. Tu cuerpo rápidamente lo va a bajar, pero va a decir, ok, aquí tengo reserva de energía y ya no la necesito, voy a almacenarla. Y hace una serie de procesos para almacenarla y convertirse en grasas y tejido adiposo. Y hay un proceso así súper largo en medio de lo que yo te estoy comentando, que es más complicado, pero no es de que, dijiste una palabra que creo que no es correcta. ¿Qué fue lo que me dijiste? O hay una palabra que dijiste, pero no sé cuál palabra dijiste. Que ya no se procesaba, no.
que ya no la degrada. Ajá, que ya no la degrada, no, se almacena. Ajá, sí, sí, sí. Se almacena. Pasa también con las verduras. Por ejemplo, si yo como unas espinacas, las espinacas tienen hierro y el hierro lo necesito para mis eritrocitos, pero ese hierro que se encuentra en las espinacas, no todo lo voy a poder aprovechar porque va a estar va a estar haciendo enlaces con otras moléculas que mi cuerpo no tiene enzimas para poder degradarlo y entonces así como lo como, así se va el excusado. Y es cuando tengo la fibra. Los carbohidratos que están en mi vasito, así como me los tomo, así los almaceno porque ya llegó la cantidad suficiente que necesitaba. Y recordemos que las enzimas tienen un límite de funcionamiento. Hasta ahí van a llegar independientemente de la cantidad de sustrato. Van a llegar siempre a una cierta velocidad y es la velocidad máxima a la que pueden llegar. Puedo tener 1 kilo de sustrato, pero la enzima solo procesa en cierto tiempo 1 gramo de sustrato. Entonces puedo tener ahí siempre el kilo de sustrato y ahí va a estar la enzima lentamente a su ritmo procesando el sustrato. Ok, no espero que no te haya revolvido más con lo que... No. Ok, bien. Pero sí es muy interesante toda esta parte. Bueno, voy a hablar acerca de los lípidos porque estos son muy importantes para la obtención de energía. Me falta hablar de los carbohidratos porque estos son especiales. Los carbohidratos son especiales porque se comportan mucho como materia orgánica. De hecho, en la química orgánica, como la que divide la química, que es y química inorgánica y química orgánica, los carbohidratos son fundamentales. También los lípidos, pero los lípidos son un poquito más fácil de entender. Entonces, con los lípidos, pues vamos a tener que son moléculas hidrofóbicas e insolubles al agua. Entonces dijimos que si son hidrofóbicas, no pueden estar con el agua. Van a distinguirse por una cabeza polar y una cola no polar. La estructura general va a ser así. Ahorita que vemos una estructura vamos a explicar por qué. Muchas vitaminas van a tener lípidos, en este caso las vitaminas liposolubles. Aquí dice vitamina C, pero la vitamina C no es liposoluble. Entonces, tengo, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, las vitaminas B12, por ejemplo. Algunos complejos vitamínicos van a ser parte de los lípidos y estas van a tener muchas funciones, sobre todo en la parte cerebral, porque nuestras neuronas van a conducir la electricidad, van a funcionar a través de iones. Y entonces, pues si nosotros tenemos mucha energía ahí, si es una corriente eléctrica, ¿qué pasa si no tuviéramos una situación un tanto aislante? Bueno, si yo tengo aquí un cable, aquí tengo un cable, y si mi cable estuviera pelado, y yo lo agarrara así, pues me electrocutaría. Bueno, eso pasa con las fibras de las neuronas. Necesitan tener un recubrimiento especial, un recubrimiento aislante para que no haya un desastre y venga cargas y descargas todo el tiempo. Entonces, los lípidos van a estar presentes en las fibras de mielina de las neuronas. Mielina es la proteína que está en todas las dendritas de estas células. Las voy a dibujar. Bueno, más o menos así en manera fea, pero esto, créeme, también es acto de fe. Es una célula nerviosa. Bueno, los lípidos, ay, lo borré muy rápido. Los lípidos van a clasificarse en diferentes formas. Vamos a sentar para acá. Entonces, los lípidos hacen las fibras de mielina. Van a estar presentes en las dendritas junto con la mielina. Ahí es donde los vamos a tener. De hecho, se recomienda que las personas que tienen problemas de Alzheimer, Parkinson o incluso demencia senil consuman gran cantidad de lípidos. Ojo, también siempre acompañado de un buen Balance. exactamente, iba a decir tratamiento médico, pero sí. Y los podemos clasificar en muchas funciones, ya sea, bueno, por su función, por dónde se encuentran, igual que las proteínas, o si están por su estructura, en ácidos grasos, que es lo más sencillo que tenemos, y en lípidos complejos. También puedo clasificarlos en función si tienen un lípido muy importante que se llama glicerol y otro
los que no contienen glicerol. En la parte del ciclo, no, de la glucólisis, pues que, bueno, no sé si recuerdas, me voy a adelantar. Digo, sí, recuerdes, a ver, espera, me voy a levantar acá. Ay. Sí, me voy a adelantar hasta el metabolismo porque hay que mencionarlo. No, eso no es. Espérame. Cuando estamos hablando de metabolismo en la parte de la glucólisis y tenemos la formación de gliceraldehído y de ay, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, ahorita también me voy a acordar. Entonces, estoy buscándolo. Espera, me adelanté mucho. Acá. No. Sí, es aquí. Bueno, cuando estamos en el ciclo, en la glucólisis, nosotros vamos a ver, acá está la reacción, que tenemos, por ejemplo, glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 1,6-fosfato, y vamos a tener gliceraldehído. Ahí es por eso que te digo que podemos tener una ruta para transformar las glucosas o los carbohidratos, ya sea fructosa a glucosa, a un ácido graso, que sería el gliceraldehído. Y esto lo podemos transformar en todos los lípidos que conocemos. Por ello es que esta ruta se estudia para entender las patologías. Por ejemplo, si yo tengo algún problema de un aumento de triglicéridos por una mala dieta rica en comida chatarra, en garnachas, pizzas y demás, todo en mi cuerpo va a llegar a un momento en que dice, yo ya, ¿sabes qué? Yo ya ocupé toda la energía que necesitaba, pues ¿sabes qué? Lo voy a empezar a almacenar, porque yo no voy a desperdiciar nada. Entonces empieza a hacer todo este proceso y forma el gliceraldehído, que es un lípido que vamos a tener y que se le van a unir otros lípidos para que se pueda llevar a cabo el almacenamiento. Entonces, nuestro cuerpo tiene maneras de aprovechar todo esto que te estoy mencionando para poder realizar funciones. Y voy a tener entonces por eso los que contienen glicerol y los que no contienen glicerol, porque el glicerol va a ser nuestro medio o nuestro enlace para la ruta de de los carbohidratos. Vamos a tener rutas principales, rutas de las proteínas, rutas de los lípidos, rutas de los carbohidratos, rutas de los ácidos nucleicos, rutas de los aminoácidos, y todo esto es como está relacionado todo. Por eso te digo que parece teoría conspirativa. Yo sé que todavía no hemos explicado eso, pero vamos a hablar acerca de por qué digo rutas. Entonces, vamos a tener a los ácidos grasos saturados y a los insaturados, que ayer habíamos platicado un poquito acerca de esto. Esto es en función a su estructura química. También vamos a tener lípidos más complejos, como las lipoproteínas, que son muy importantes para el transporte, y los glucolípidos, que contienen carbohidrato y lípido. Es esa unión. Igual también podemos tener, si te das cuenta, pues las tres principales, que son lípidos, carbohidratos y proteínas, se pueden unir entre sí y formar cosas más complejas. Esto es lo que nos ayuda a tener pues, una membrana. Sobre todo los lípidos van a estar presentes en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque van a ser los que le den la permeabilidad a la membrana plasmática de nuestras células. Sí que me fijo mucho o digo mucho sobre las células, pero si ya nos extendiéramos hasta los tejidos, pues los lípidos son los que les van a dar esa permeabilidad a los tejidos para poder regular ese paso de sustancias. Ok, bien, entonces, también los puedo clasificar en función a si son saponificables o insaponificables. Es la función si yo los puedo separar o si los puedo volver jabón o los puedo volver no jabón. Este proceso es algo así. Y también los puedo nombrar en función a dónde se encuentran. Bueno, los saponificables, no quiero entrar mucho en detalles, pero modificando, por ejemplo, a los ácidos grasos o a sus derivados, puedo tener lípidos neutros
Y aquí estoy llamando en general, por ejemplo, los terpenos y los esteroides también los puedo tener en mi cuerpo, pero los terpenos son un tipo de lípidos que van a estar presentes en las plantas, sobre todo en las frutas, lo que le va a dar la coloración, pero también puedo tener presentes para que me hagan la base de mis hormonas. Yo sé que ahorita lo estoy diciendo muy al así, pero ahorita vamos a verlo más claro. Y bueno, sus funciones estructurales de transporte, almacenamiento sobre todo, producción de energía y producción de calor. Los lípidos, a comparación de las proteínas, si yo los quisiera degradar, son los que me aportan más energía, aportan hasta 9 calorías. Y estos, desafortunadamente, sí aportan más energía, por eso cuando como muy grasoso, pues sí me lleno más, pero ¿qué crees? Si necesito aportar más energía, me pasa lo de química, que yo no puedo obtener más de lo que estoy dando, siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues pasa con esto. Como está muy pesada mi comida y está llena de grasas, pues me empieza a dar sueño porque estoy invirtiendo mucha energía para poder procesar todo esto que estoy recibiendo. Hay diferentes formas en cómo los lípidos se almacenan, por tanto, diferentes tipos de tejidos. Hay tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco son solamente almacenamiento energético y el pardo son solamente para la producción de calor. Por eso los esquimales o las personas que viven en las zonas un poquito más frías son un tanto rellenos, pero no es porque estén gorditos, sino porque tienen ese tipo de tejido que hace que guarden la energía. Entonces, van a estar presentes en la membrana plasmática y, ok, vamos a hablar de las cadenas antes de todo. Bueno, entonces tienen una cola, tienen una cabeza y una cola. Si te fijas, cuando yo veo una membrana o veo un dibujo, los veo así. Están orientados, siempre se van a orientar en función a su afinidad. Cuando hablamos sobre polaridad y no polaridad, las sustancias que son polares siempre se van a llevar con las sustancias polares y las que no son polares siempre con las que no son polares. En los lípidos pasa así. Las cabecitas se van a orientar a las que son polares, o sea, es decir, cabecita que se puede, digo cabecita, sí, se puede disolver en agua, y la otra que no se puede disolver en agua. A pesar de que tienen una parte no polar y polar, siguen siendo insolubles en agua porque la cola es muchísimo más grande. Y entonces, incluso cuando yo tengo agua con aceite y lo revuelvo, se me forman como unas gotitas. Es porque se orientan en función a la polaridad. En este caso, se orientan así. Esta característica es fundamental para poder llevar a cabo el transporte de sustancias, de los lípidos. Bueno, entonces se orientan de esta manera y entonces las colitas quedan pegaditas y las cabecitas hidrofílicas se quedan, o polares se quedan en el medio. Por eso cuando yo revuelvo algo, se forman unas gotas, así como unas gotas muy redonditas y perfectas en el agua, y es porque se orientan de esta manera. Bueno, entonces, me voy a saltar tantito esto para explicarte bien esta parte. En los ácidos grasos vamos a tener dos grupos, ácidos grasos insaturados y ácidos grasos saturados. Todo esto que voy a marcar aquí, se llama cadena hidrocarbonada, porque solamente está formada por carbonos e hidrógenos, por eso se llama cadena hidrocarbonada. La cabeza llamada hidrofílica o polar es esto que está aquí. Se llama ácido porque esta parte es un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos sí son solubles en agua. Los aminoácidos son solubles en agua porque están formados por ácidos carboxílicos y por grupos amino. Entonces, también vamos a tener, bueno, esto siempre va a ser la estructura general de un ácido graso. Dependiendo del número de hidrógenos que compongan esta cadena, es como le vamos a decir saturados. Entre más hidrógenos tenga, más saturación es. Es decir, entre más enlaces sencillos, más saturado está un lípido. Entre más enlaces dobles tenga, más
insaturado está el lípido. ¿Por qué digo que es malo comer o no es bueno comer grasas saturadas? Porque estos son, ya te diste cuenta que están unidos por puros hidrógenos. Y te digo, el hidrógeno es el más fácil de todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Y como es el más fácil de todos, dice, ay, como que este me cae bien y me voy. Entonces, por ejemplo, pon tú que aquí se quedó un oxígeno, por alguna situación se quedó un oxígeno ahí, y le dice, amigo, vente, vámonos. Y entonces se empiezan a desprender estos hidrógenos. ¿Y qué crees? Se empiezan a formar radicales libres. Se queda este carbono con un exceso de electrones, porque este hidrógeno se va solo y lo deja así como, es como si se quede con la patria potestad de los hijos, entonces se queda con puros hijos y ya no puede salir de fiesta, y los hidrógenos sí salen de fiesta y entonces es inestable. Es por eso que nosotros debemos de consumir grasas saturadas, porque entre más enlaces dobles tenga, mayor estabilidad tiene la molécula y más difícil es que se desprendan estos hidrógenos. Los hidrógenos son los que causan problemas de envejecimiento prematuro. También dañan al endotelio. Tengo aquí bueno, lo voy a hacer horizontal. Aquí tengo mi arteria o mi vena. Y todo esto que está aquí, digámoslo así, que las paredes de mi arteria, mi vena, le llamo endotelio. Entonces, aquí va a estar pasando, por ejemplo, un lípido. Y entonces es un lípido saturado. Y entonces aquí pues tenía un átomo de un oxígeno y entonces se empieza a pegar aquí. Y empieza a pegarse y acumularse y acumularse y se empiezan a formar tapones o incluso se pueden empezar a formar lesiones. Que entonces pues no creas que el proceso se queda así. Bueno, vamos a ponerlo acá y entonces aquí tengo, por ejemplo, un tapón, quiero decir tapón de moco, pero un tapón de lípido, y llegan otras células especializadas. Por ejemplo, puede llegar un macrófago, o puede poner MC, o puede llegar un trombocito, un trombocito o una plaqueta. Trombocito es el nombre para los cuates. Bueno, entonces plaqueta, llega una plaqueta y dice, oh Dios, ahí hay una lesión, vamos a taparlo. Entonces se empieza a llenar esto de plaquetas para que no se vaya a infectar. Entonces se empieza a llenar de plaquetas y entonces se empieza a hacer un tapón. Y aquí pues obviamente hay flujo de sangre. Entonces conforme va creciendo el tapón, se va limitando el flujo de sangre. Si yo tengo aquí mi globo y si yo lo aprieto, está empezando a aumentar la presión que está dentro de mi globo. Bueno, a mis arterias les pasa eso, se empieza a aumentar la presión y entonces tengo problemas como de hipertensión o empiezo también con problemas de tener hígado graso, o puedo llegar a tener problemas como, por ejemplo, ahorita te explico por qué es hígado graso, o puedo llegar a tener problemas desde un infarto o un microinfarto, o desde una región chiquitita de que se mueran mis células, o una región bastante grande donde se mueran todas mis células. Por eso es que ojo con estos. Igual yo puedo tener un carbohidrato que se transforme en ácido graso y se deforme y se cambie, pero básicamente por eso son importantes los ácidos grasos. Sé que suenan del diablo y que a la mayoría, y se le ha hecho mucha publicidad a que las grasas son los verdaderos culpables de las enfermedades, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, y que tenemos colesterol malo y colesterol bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero no, son los carbohidratos que se convierten en ácidos grasos y hacen esto. Ellos son los verdaderos culpables de todas estas patologías, y ya es como un problema más de cuestión ética, de que se ha hecho, de que creo que en los 60 se empezó a promover el cereal y también se empezaron a promover los refrescos, y entonces esos eran los verdaderos culpables. Esos matan más que yo diría el refresco, que el cigarro o el alcohol. De verdad, es una cosa terrible. No sé si tienes dudas hasta aquí. No, bueno, entonces todo eso lo causan las cadenas que están abajo. Uh-huh. ¿Sí, no? Uh-huh. No, sí entendí.
ya se van formando sus tapones este, porque va quitando los hidrógenos. Ajá, puede llegarse a unir o eso es una forma, pero hay más formas que no solamente es esa. ¿Te acuerdas que te mencioné ácido graso? Bueno, como estos están relacionados con los carbohidratos, principalmente la fuente de energía va a ser nuestro hígado. Nuestro hígado se va a encargar de repartir lo que tiene que ser. El hígado es uno de los órganos más, esto también no lo olvides. Yo diría que después del corazón y del cerebro, no. El hígado y el corazón son los órganos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Podemos estar con muerte cerebral y estamos en estado vegetativo, pero si nosotros no tenemos hígado, ahí quedamos. Podemos tener, nos pueden hacer un trasplante de corazón o podemos tener alguna manera para hacer funcionar nuestro corazón, pero nuestro hígado es el órgano más importante que tenemos porque él se va a encargar de mediar todo, desde los carbohidratos hasta los ácidos grasos y algunas proteínas. El hígado se va a encargar de que estos ácidos grasos que están así se distribuyan a donde corresponden y los que sobren los elimine mediante ya sea almacenarlo, lo manda a almacenar o se eliminen ya sea por la formación de heces. También la formación, la pipí y la popó nos indican muchas cosas, desde el funcionamiento del riñón hasta el funcionamiento del hígado. El hígado, mediante muchos procesos más complejos de los que estoy mencionando, se encarga de eliminar los desechos de los ácidos grasos que se produjeron. Por ejemplo, yo me comí unas carnitas súper ricas y entonces mi cuerpo dijo, pues, ¿sabes qué? Como que ya no los quiero almacenar, no me va a funcionar. Los ácidos grasos es más difícil que los almacenemos porque de manera, cuando los consumimos, de hecho, cuando consumimos algo se llama exógeno. Entonces, de manera exógena, cuando yo estoy metiendo algo a mi cuerpo, no los voy a almacenar tanto, sino mi hígado va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo muchos y aparte todavía estoy recibiendo carbohidratos. ¿Sabes qué? Bye. Voy a gastar más energía de la que me va a dar. Bueno, me va a aportar mucha energía, pero también tengo que invertir mucho. Bueno, vamos a deshacernos de él. Y entonces, en las heces, mediante cosas del diablo, voy a decirlo así, se produce la popó y entonces en la popó se elimina la grasa excedente. Los ácidos grasos que te platico, que son más propensos a formar tapones, son los que cuando mi hígado ya no los está haciendo de manera correcta y son los provenientes del metabolismo de los carbohidratos. Es cuando esos son los verdaderos culpables. Pero tanto los ácidos grasos que elimino por medio de mi popó como los que se llegan a quedar en mis arterias son iguales, solamente que su origen es diferente. Entonces, bueno, no sé si ya te revolví. No, pero o sea, entonces hay muchas formas de que se hagan esos tapones, no nada más esa. Ajá, hay muchas formas. Una patología siempre va a tener diferentes orígenes. Y siempre que vayas a diagnosticar, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que viene en la vida real. Pero siempre tienes que checar tus órganos principales, tu corazón, tu hígado y tus riñones. Los que te van a dar más información es el hígado y los riñones, siempre. Esos te dan información de todo, te dicen cómo está el estado general de tu cuerpo. Y por eso se hace a través de la popó y la pipí. Cuando se hacen también exámenes de laboratorio, se evalúa la función ya sea de mi hígado o de mi, por ejemplo, de mi riñón o de mi páncreas, pero pues, están muy relacionados todos estos que te mencioné. No sé si tienes dudas al respecto. No, sí lo entendí. Ok, bien. Y entonces, Entonces, cuando están esos tapones, se quitan por los ¿cómo se dice? macrófagos, Ajá, macrófagos. ajá. Ajá, los Y, macrófagos, ajá. y cuando no se puede quitar, ¿qué pasa? Se quedan ahí, se empieza a dañar el tejido. Incluso, bueno, si es en el hígado, se empieza a formar cicatrización o se dice que el tejido se vuelve fibroso. Cuando escuches, está volviéndose, se volvió fibroso un tal tejido, significa que el tejido está cambiando de textura o las células están cambiando en su conformación y se están ya sea o muriendo o están volviéndose rígidas. Y digo rígidas como que ya no tienen esa tonicidad, esa forma correcta. Y entonces el tejido empieza a perder función.
cuando yo tengo un tejido que está fibroso, por ejemplo, puedo tener fibrosis en mi esófago, fibrosis quística, significa que el tejido ya está muriéndose, bueno, se está dañando y ya está perdiendo su funcionalidad. Ahí sigue, pero ya no tiene la misma funcionalidad. Entonces, puede que el tapón se quede ahí, puede que nosotros los trombocitos o las plaquetas reúnan o rodeen ese tejido y por azares del destino se desprende y se queda. Y pues eso también puede ser un problema. Se pueden hacer incluso tapones desde llegar a tapar, así que por mala suerte se desprendió de ahí y se formó como una especie de bolita y va recorriendo todo mi cuerpo y se tapó, no sé, en un capilar, en una arteria súper mega, mega chiquitita de mi cerebro y ya tuve un infarto isquémico cerebral. Eso significa que fue porque un taponcito que se formó en otro lado se fue hacia allá y ya no pudo pasar y se murió esa parte de mi cerebro. Por eso son delicados, porque se pueden formar desde tapar mi arteria, bueno, lo voy a dibujar acá, desde tapar mi arteria así, Esos, o, ajá, esos tapones se forman por los carbohidratos, ¿no? puede ser por los carbohidratos o puede ser porque mi hígado ya no los puede eliminar y entonces estoy empezando a tener problemas de mi hígado. También están relacionados con la función que tenga en mi sistema de coagulación. Digo, bueno, no quiero decir sistema de coagulación, sino en mi parte de la coagulación. Todo está todo está muy relacionado. Pero o también puede pasar, podemos tener un evento isquémico, un evento donde ocurra esto. Podemos estar sanos, pero por alguna extraña razón de repente falló algo y entonces se hizo un tapón y anda así circulando por la vida este tapón hasta que llega un momento en que ahí quedamos. O puede que ese tapón se lo coma un macrófago y ya. Y O sea, entonces los tapones pueden ser por diferentes razones. Mm. sí, yo sé que por eso es un tanto ambiguo, pero sí, tanto desde que obtención de energía o tanto de que yo los produzco y no quedan de manera correcta. Muchas situaciones bastante feas. Sí. Vale, entonces nada más me falta mencionarte esto. Ok, me falta hablar sobre la saponificación, pero tengo que hablar acerca de ácido y base, entonces me va a tardar un poco más de tiempo. Voy a explicarte eso de los glicéridos, lo voy a dejar hasta ahí para que volvamos a saponificables. El glicerol es esta estructura que tengo acá. Esta sucede o surge de diferentes formas. Por eso te decía que en la digestión, en el proceso metabólico, puedo tener dos rutas, vía exógena y vía endógena. La exógena es cuando yo recibo los nutrientes o cuando yo estoy recibiendo por parte de fuera del medio esos nutrientes, es lo que necesito. La endógena es cuando yo los produzco. Puedo producir de manera endógena hormonas, aminoácidos, proteínas, vitaminas y demás. O manera exógena las puedo obtener. Cuando hablamos sobre los aminoácidos esenciales, de manera exógena los necesito porque mi adaptación está en que yo tengo que alimentar. El glicerol va a lo voy a producir a partir de manera endógena, a partir del metabolismo de la glucólisis o de manera exógena a partir igual del metabolismo de la glucólisis, pero de diferentes rutas, dependiendo de dónde, cómo obtenga esa glucosa. Ya sea de que yo la almacené y obtuve glucosa o yo la obtuve a través de los alimentos. El glicerol, como te mencionaba, va a estar fundamental porque nos ayuda para muchas cosas, desde que mi cerebro pueda transmitir las señales hasta que prácticamente entre mis tejidos, aparte de haber hidratación, no haya rozamiento. Es como una especie de aislante natural que tenemos. También va a ser importante porque va a formar otra cosa que se llama triglicéridos, que es lo que también hemos escuchado mucho. Es que tienes los triglicéridos altos. Bueno, es moléculas de glicerol unidas a ácidos grasos. Estos OHs que están aquí tienen la capacidad de aceptar, de unirse puros ácidos grasos, así simples como los tenemos. De hecho, aquí está el glicerol, pero aquí ya, o sea, si yo le dibujo aquí el H, bueno, no se ve muy, bueno, lo voy a hacer más grande.
¿Se quedan los triglicéridos? Cadenas hidrocarbonadas. Son una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos. O sea, aquí tengo el OH, el glicerol es así, esto que está aquí. Pero es una molécula que es así. Ay, voy a tardar mucho en dibujar. Bueno, es una molécula, la voy a dibujar de manera lineal, que tiene OHs. Ahí la dibujé con un carbono de más. Bueno, esto no va, pero tiene OHs y tiene carbonos, obviamente. Aquí la tengo dibujada, un CH, si estuviera de manera original, la tendríamos así. Gracias a esta capacidad de que tiene 3 oxígenos, es que se puede unir con muchos ácidos grasos. Entonces, bueno, con 3 ácidos grasos, puedo ya sea unirle un grupo fosfato a este carbono o unirle 3 ácidos grasos. Puedo tenerla así como está, lo que no dibujé yo, o aquí tenga, bueno, voy a borrarlo. Ajá, me voy a ir más grande. O esta que está aquí no tenga el OH y aquí tenga las cadenas. Esto que está aquí es un fosfoglicerol. Esto que yo acabo de dibujar acá, sin los OHs, sin el H, perdón, son los triglicéridos. Los que nos dan energía son los triglicéridos. Si yo digo que el glicerol se obtiene del metabolismo de la glucólisis, de la glucosa, y que una de las etapas es el gliceraldehído, ¿qué crees? Yo me puedo unir 3 ácidos grasos y de ese metabolismo de la glucosa puedo pasarme a un triglicérido. Lo voy a poner así. Y entonces, así es como yo puedo llegar a obtener o convertir desde un carbohidrato hasta un ácido, hasta un lípido, que es esto que tengo aquí. Yo sé que todavía no que es raro de ver porque hay que hablar sobre un montón de cosas para ver cómo es que es este proceso, pero cuando hablemos sobre metabolismo de la glucosa, voy a designar una parte para que hablemos de esto. Ok, no sé si tienes dudas, así como de, ¿qué me onda? Que no, no le entendí bien a lo del triglicérido. Ok. Bueno, entonces, de manera rápida. Aquí tengo un glicerol. Haz acto de fe y créeme que esto es un glicerol. Este glicerol va a tener, si te fijas, 3 carbonos. Si yo digo que este hidrógeno y este hidrógeno son muy fáciles, los puedo botar y entonces se le va a pegar una estructura muy similar a la que teníamos, que me voy a regresar tantito. Esta. Todo esto que está aquí, aquí está. Me debo acordar que tenía esta imagen. Todo esto que está aquí dibujado y representado es esto. Todo esto. Se le pega al glicerol, aquí está el glicerol, se le pegan y aquí tengo 3 ácidos grasos. Entonces, a un glicerol se le pueden unir 3 ácidos grasos. Y es por eso que se llama triglicérido, porque tiene 3 veces ácidos grasos y su estructura principal es un glicerol. Esa es de las más importantes porque son las que le proporcionan energía a la célula. Y es la manera en cómo nosotros podemos convertir un carbohidrato a ácido graso. Bueno, un carbohidrato a lípido. O sea, esto es lo que hace que nuestras arterias se tapen, lo que hace que nosotros engordemos, lo que hace que nosotros empecemos con problemas como hipertensión, con hiperlipidemia o el aumento de los lípidos o con problemas cardíacos. Esta es la molécula del mal, el glicerol, que hace que todos estos procesos que te menciono pasen. Pero es muy importante, no podemos eliminar los lípidos, son fundamentales en nuestra dieta. Ok, bueno, entonces la vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos, bueno, me dices cuándo y que te vaya bien. Si mañana se puede, mañana podría o los... Sí, Bueno, entonces le aviso, ¿no? vale, sí, creo que sí puedo a la misma hora. Vale, entonces nos vemos. Cuídate mucho. Gracias, Dios. Nada, adiós.